Buenos días, ¿cómo están? Estamos recibiendo ya a nuestros invitados a este webinar, Futuro del Reclutamiento, la Inteligencia Artificial, un gran tema y mucho más en los momentos que estamos viviendo. Siempre ha sido importante. Hace un par de años, justo hablábamos con Carlos Ganosa, uno de los fundadores de Quantum Talent, quien fue un speaker en nuestro congreso del 2019 acerca de presente y futuro de la inteligencia artificial, sobre todo en la atracción de talento, pero no imaginábamos que en lo que íbamos del 2020 y lo que va del 2021, este iba a ser un tema tan crítico e importante para la gestión de talento en las organizaciones. Les saluda Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, la verdad con un gran gusto de recibirlos. Y lo que sí quiero antes de empezar cualquier cosa, pedirles que hoy mismo entren a congresoamedir.com y se inscriban de inmediato. No pueden dejar pasar esta oportunidad. Ahí van a poder ver el extraordinario programa que tenemos preparado para ustedes. Hemos ido de 2 a 3 días de evento y no cabe duda que ustedes quedarán más que satisfechos. Entonces, les encargo muchísimo, terminando este webinar, ingresen a congresoamedir.com, inscríbanse de una vez y estaremos listos para recibir los 8, 9 y 10 de septiembre en el evento del año en materia de recursos humanos, gestión de talento y liderazgo, porque vamos un poco más allá simplemente del tema de recursos humanos. No se lo pueden perder. Llevamos ya más de un año trabajando en plataformas Zoom, Teams, etcétera. Así que pues ya sabemos perfectamente cómo manejarnos en conexiones, pero no está por demás que si tienen algún detalle de recepción de sonido, de video, pues verifiquen el ancho de banda en el lugar que ustedes reciben la señal, de modo que todo esté funcionando perfecto y reciban voz y video de manera nítida. Bien, pues vamos a empezar con el webinar. Agradezco a Quantum Talent que nos esté acompañando esta mañana para hablar del tema. Y además, pues dos profesionales y expertas justamente lo que es la inteligencia artificial, el manejo de datos, y socias y colaboradoras de Quantum Talent. Les quiero presentar a Juliana Neira. Juliana actualmente forma parte del equipo de liderazgo relacionado con el desarrollo de la plataforma de inteligencia artificial de Quantum Talent. Es Product Strategist de la compañía, economista colombiana e internacionalista con experiencia en producto, analíticos, investigación aplicada y académica. Su interés por contribuir a la creación de oportunidades económicas equitativas para familias y jóvenes latinoamericanos a través de apuestas innovadoras la llevó a Quantum Talent, donde ha liderado cambios y creación de nuevas funcionalidades basados en investigación y análisis de datos. Actualmente está enfocada en esfuerzos de análisis de mercado, formulación de estrategias para la incursión de la empresa en nuevos mercados. Bienvenida, Juliana. Y también damos la bienvenida a Inés Freites. Inés es argentina, es la Head of Customer Success de Quantum Talent, teniendo como misión lograr que los clientes puedan maximizar el valor generado y alcancen el éxito. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería Industrial, fue formada en el ITBA en Buenos Aires, con 5 años de experiencia en consultoría estratégica y más de 10 años en empresas de tecnología. Previo a unirse a Quantum Talent, trabajó durante 7 años en OLX, teniendo diferentes roles, tanto regionales como globales, llegando a liderar la estrategia de growth y nuevos negocios de América Latina. Con una experiencia versátil que incluye estrategia, analytics, producto, marketing y operaciones, recibimos con muchísimo gusto también a Inés. Bienvenidas, Juliana, Inés, a su webinar, Futuro Reclutamiento, la Inteligencia Artificial. Nuevamente, nuestro aprecio a Quantum Talent por acompañarnos en este esfuerzo por mantener lo más actualizado a nuestros colegas de recursos humanos. Les dejo entonces en manos de Juliana e Inés. Adelante, por favor. Perfecto, muchísimas gracias Mauricio por esa presentación y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que se conectan hoy a vernos hablar de este tema, a mi parecer tan interesante y bueno, tan urgente también ahora en el ámbito de los recursos humanos y el reclutamiento y selección. Entonces,
Para empezar, quiero empezar dando un poco de contexto acerca de los retos actuales que vemos en el mundo de reclutamiento y selección. Antes de adentrarnos en el futuro de reclutamiento, es preciso entender realmente qué es lo que más está quejando al mundo de reclutamiento y selección actualmente para entender cómo entra la inteligencia artificial y, digamos, este futuro del reclutamiento y selección. Entonces, primero, decirles que lo que les vamos a mostrar lo hemos recogido a través de entrevistas con docenas de reclutadores, así como a través de investigación aplicada del contexto laboral actual en la región. Si bien lo que les comento no va a ser 100% exhaustivo, sí recoge lo más significativo. Entonces, empezando con los retos generales, es preciso que los entendamos por la etapa del proceso de reclutamiento y selección al que más afecta. Entonces, vemos digamos, un proceso de reclutamiento y selección estándar, 4 pasos importantes en el proceso. El primero es la adquisición de candidatos. Entonces, eso que llamamos sourcing, adquirir los candidatos que van a pasar por el proceso. El segundo es la revisión y filtrado de candidatos, también lo llamamos screening. El tercero es el contacto previo a la entrevista y el cuarto, la entrevista como tal. Entonces, dentro de estas etapas importantes, vemos que si bien se presentan desafíos en distintas partes del proceso de este embudo de selección, los dolores se concentran sobre todo en la etapa de revisión y filtrado de candidatos. De nuevo, esto lo hemos recogido a través de conversaciones y también de investigación, y lo que vemos es que realmente los dolores más importantes se concentran en esta etapa, hay algunos dolores que, digamos, se generalizan a lo largo del proceso. Esta etapa de la que les hablo, la revisión y filtrado de candidatos, comprende diferentes subpasos. Entonces, esto incluye la validación de información del candidato, una llamada precalificadora, pruebas psicométricas adicionales. Entonces, es digamos, una etapa con bastantes subprocesos. Lo primero que vemos en esta etapa es que el proceso de filtrado de candidatos es bastante ineficiente y tedioso. ¿Por qué? Principalmente porque sigue siendo muy manual. Lo que vemos digamos, en pleno 2021, incluso post pandemia, todavía vemos a muchos reclutadores todavía haciendo este proceso de filtrado, revisando CVs u hojas de vida, como le llamen en su país, hasta en papel y uno por uno. Esto requiere, bueno, muchísimo tiempo y digamos, es un proceso bastante tedioso para los reclutadores. Lo segundo es que, dado que este proceso es tan manual y a veces un poco como arcaico o tradicional, esto causa que los reclutadores no sepan en quién enfocar su esfuerzo y se pasen por alto muchísimos perfiles que tienen un alto potencial de éxito en la compañía por estar dedicando tiempo a otros perfiles que no necesariamente se alinean con lo que la compañía y la posición requieren. Lo segundo que vemos es que hay un funnel o un embudo de candidatos bastante ineficiente. Esto está conectado con el punto que ya mencioné, pero esto se hace aún más importante cuando vemos que, por ejemplo, solamente dentro de nuestros clientes vemos que en promedio hay 7 postulantes por cada vacante a llenar. Esto agudiza el punto de que al no saber quién es un buen candidato o tener una guía desde el principio para saber en qué candidatos tengo que enfocar mi tiempo, se pierde muchísimo tiempo en retrabajo. El tercer punto es que vemos que el proceso de filtrado es bastante subjetivo y no permite sacar muchos aprendizajes de este mismo proceso. Este proceso de filtrado, de revisar perfiles, puede enseñarle mucho a las empresas. Por ejemplo, como los criterios para seleccionar son tan subjetivos y no apuntan necesariamente a lo que realmente necesita o las características que realmente van a marcar que un candidato sea exitoso en el puesto o en la empresa, esto no nos impide saber o aprender de dónde vienen los mejores candidatos, qué fuentes nos están dando los candidatos con las características que más se alinean a nosotros y qué esfuerzos tenemos que hacer para traer a esos candidatos.
El último punto, como más importante de esta etapa del proceso, es que los test psicométricos tradicionales no facilitan mucho el proceso de filtrado. ¿Y por qué es esto? Porque son más descriptivos que necesariamente predictivos. Entonces, estos tests, si bien nos pueden dar un poco de información de qué es la persona, cómo es la persona, las características que tiene, no necesariamente nos informan qué tipo de persona es a la que debemos estar apuntando. Em, digamos, estos son los más importantes de esta etapa. En la siguiente etapa, que es el contacto previo a la entrevista, lo que vemos es que el proceso, esta parte del proceso, es bastante invasiva, sobre todo hacia el reclutador, y es bien ineficiente también. Y por último, a lo largo del proceso vemos dolores que se repiten frecuentemente. El primero es que los candidatos se caen en etapas avanzadas del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a ver a alguien, no necesariamente no lo filtro como debe ser, pero lo llevo a través del proceso y resulta que ya en la entrevista me dicen, no puedo presentar porque ya no me interesa o ni siquiera, digamos, responde a las comunicaciones que yo le mando. Y esto es algo que vemos que se repite bastante en nuestros reclutadores. Lo segundo es que la información del candidato no es muy confiable. Entonces, esto causa que los reclutadores dediquen muchísimo de su tiempo validando información, a veces información que ya tienen a través de la postulación, pero tienen que estar, digamos, comunicándose con el candidato para que mande documentos de validación, etcétera. Y esto, bueno, también representa un gran trabajo para los reclutadores. Y lo último es que debido a que a veces se usan bastantes herramientas diferentes durante el proceso, la información no está centralizada. Entonces, esto causa, digamos, que los reclutadores no puedan enfocar sus esfuerzos en una sola herramienta y tengan que estar jalando información de forma también bastante ineficiente. Esto, digamos, todos los retos que les he mencionado eran en el contexto general, pero vemos que hay algunos ingredientes de los que hablamos que se han agudizado por la situación socioeconómica actual. Entonces, lo primero que vemos es que según bastantes, digamos, análisis, el 95% de líderes reportan que a partir de la pandemia han tenido que reducir su equipo interno de adquisición de talento. Esto es también, digamos, complementado a que 70% de los líderes de reclutamiento también reporten una alta dificultad de expandir su talento de recursos humanos. Entonces, básicamente, a raíz de la pandemia tuvieron que reducir su equipo y ahora que están los efectos menguando un poco en algunas partes de nuestra región, igual no pueden expandirlo como quisieran. Y esto está causando que los reclutadores básicamente no den abasto. Hay mucho recargo de trabajo en los reclutadores y hay un mayor uso de outsourcing o trabajo freelance por parte de las empresas. Y esto, bueno, obviamente viene con los costos asociados. Por último, la subjetividad en el proceso de selección también ha hecho que se evidencien otras cosas que se han agudizado otra vez a partir de la pandemia. Se hace aún más crítico dejar de lado tanta subjetividad en un nuevo contexto que exige que las nuevas contrataciones no solo tengan en cuenta los conocimientos que requiere el puesto a desempeñar, sino que también hay otras competencias y habilidades como la resiliencia, la capacidad de resolver problemas y adaptarse, que se han vuelto aún más críticas y que el proceso tradicional no nos permite realmente evaluar como lo necesitaríamos. Por último, aparte, digamos, de las cosas que se agudizaron, también surgieron nuevos dolores. Estos nuevos dolores, de nuevo, están asociados con la situación socioeconómica actual y el primero es la volatilidad en la contratación. Vemos que según, digamos, una investigación que pregunta a muchos líderes de este mundo de reclutamiento y selección qué es lo que más les ha afectado esta pandemia, el 85% de ellos dice que
reportan una alta dificultad para prever o anticipar necesidades de reclutamiento, que antes de la pandemia eran mucho más previsibles. Si bien había algunas cosas que obviamente no se iban a poder prever, a veces era un proceso hasta cíclico. Este patrón no parece poder mermar en los próximos meses, esta volatilidad de la que hablamos. El 95% de los entrevistados esperan una alta volatilidad en contrataciones al menos por los próximos 24 meses. Entonces, vemos que estas situaciones van a seguir intensificadas, aún así los procesos de vacunación y la reapertura económica se esté dando. Por último, la situación socioeconómica actual también ha instalado en las compañías un énfasis muchísimo mayor en la búsqueda de bienestar organizacional. Esto muchas veces, como sabemos, recae también en las áreas de recursos humanos y por lo tanto lo recarga a un mes de trabajo y pues hace también que ellos se quieran esmerar para contratar gente que realmente tenga un fit con la cultura institucional. Dados los retos, digamos, que hemos visto y que se han agudizado o han surgido en este nuevo escenario laboral y económico, los diversos análisis muestran que hay una creciente necesidad de no necesariamente solo digitalizar el proceso, ¿a qué se refiere eso? Ok, simplemente cojo mi proceso como está y lo paso a un ámbito digital, sino que hay una necesidad más creciente de transformar esos procesos. Los procesos de reclutamiento y selección tienen que ser transformados porque el solo reenfocar los recursos ya existentes no va a ser suficiente. Esto es en un escenario en el que el 85% de los líderes que se han entrevistado reportan que no cuentan con herramientas digitales ni siquiera o de inteligencia artificial en sus procesos de reclutamiento. Entonces, ya digamos, terminando este contexto, le doy paso a Inés para que empiece a ya adentrarse un poco más en el tema de hoy. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Inés, lidero Customer Success en Quantum. Es un gusto estar con ustedes hoy acá. El primer tema sobre el cual voy a hablar trata sobre las afectaciones de un proceso sin data ni tecnología, en contraste a uno que sí aprovecha los beneficios de ambos, ¿no? Juli, ¿pasas? Las afectaciones de un proceso sin data ni tecnología pueden resumirse básicamente en dos. Por un lado, se genera un proceso de reclutamiento largo, de muchas etapas, con una alta carga manual y por lo tanto ineficiente. Y por otro lado, se vuelve un proceso propenso a los sesgos, ¿no? Todos tenemos sesgos y también intervienen a la hora de evaluar un candidato. Esto afecta la calidad de talento que se incorpora a la compañía y hace que los procesos de reclutamiento sean poco meritocráticos. En síntesis, un proceso que no aprovecha data ni tecnología termina siendo desventajoso para la compañía, para el reclutador y para el candidato. Entonces, a continuación lo que voy a desarrollar son estos dos puntos, empezando por el tema del proceso. Entonces, empecemos por ver cómo es un proceso tradicional, ¿no? Juli ya estuvo hablando sobre esto en la sección anterior, pero básicamente es un proceso largo de muchas etapas, que empieza con la publicación y la captación de los candidatos, que suele hacerse en bolsas de trabajo, en redes sociales, incluso en campo. Luego una etapa de prefiltrado, donde en general lo que ocurre es que los candidatos comparten su CV o su hoja de ruta, ¿sí? Y luego se hace una llamada telefónica justamente para validar esa información o completarla, porque no siempre es completa. Luego se pasa a una etapa de evaluación, donde se suele incluir una prueba psicométrica, y se filtran más candidatos en función de quienes pasan esa prueba, y luego se convoca a estos candidatos a una entrevista presencial. Y solo aquellos que pasan la entrevista presencial son contratados. En este proceso tradicional de muchas etapas existen muchos puntos de dolor, ¿no? Empecemos por la etapa de publicación y captación, ¿no? Vemos que son múltiples plataformas, múltiples canales, y cada uno tiene un proceso distinto. No solo esto, sino que existe una alta carga de trabajo manual en cada canal. Esto genera una menor productividad del reclutador, también una menor capacidad de análisis, ¿no? Para ver qué fuentes convienen más. Ahora pasemos a la etapa del prefiltrado, ¿no? En general, ¿qué ocurre?
Los candidatos comparten sus CVs y eso hace necesario descargarlos, organizarlos y procesarlos de manera manual. No solo esto, sino que muchas veces como la información no está completa, hace falta hacer una llamada telefónica para completarla y aparte para validar la que tenemos. Nuevamente, esto genera un alto consumo de tiempo y una menor productividad para el reclutador. Luego pasando a la etapa de evaluación, se suele incluir una prueba psicométrica, y sobre esto no me quiero meter demasiado porque lo voy a desarrollar más a continuación, pero son pruebas subjetivas, que son descriptivas y por lo tanto susceptibles a sesgos. Esto hace que todo el proceso de reclutamiento sea más propenso al efecto de estos sesgos que existen en todo ser humano. Luego, en las entrevistas, lo que suele ocurrir es que hay múltiples personas en este proceso, ¿no? Y eso hace difícil justamente capturar, replicar y poder escalar ese aprendizaje. No solo eso, sino que se suele contactar a los candidatos por múltiples medios de comunicación, como puede ser el chat, el mail, la llamada, y eso disminuye la productividad del reclutador y aparte dificulta el seguimiento de los candidatos. En resumen, es un proceso largo de muchas etapas con alta carga manual, lo cual lo hace poco eficiente. Ahora veamos cómo la tecnología puede ayudar en cada etapa del proceso y transformarlo en uno mucho más ágil. Empecemos por la etapa de publicación y captación. Ahora imaginémonos una plataforma que justamente está integrada con estas fuentes de candidatos, ¿no? Con las bolsas de trabajo, con las redes sociales. Imaginémonos que en una plataforma pudiéramos hacer una publicación de manera centralizada y automatizada. No solo eso, sino que imaginémonos que hay un bot que justamente tiene el primer contacto con el candidato y le permite responder las preguntas que tiene, que en general suelen ser las mismas, ¿no? Y este mismo bot logra capturar de manera estructurada toda la información que necesitamos luego para poder filtrarlos. Claramente, todas estas aplicaciones tecnológicas lo que permiten es automatizar mucha de la carga manual que existe en esta etapa, con lo cual hacerla más eficiente. Pasemos ahora a la etapa del prefiltrado, ¿no? Imaginémonos que ahora, como pudimos capturar a través del bot toda esa información de manera estructurada, toda esa información aparece en una plataforma y está la información de todos los candidatos de manera ordenada, de tal forma que el reclutador con un clic puede definir qué filtros necesita el candidato y en segundos le aparecen todos los candidatos que cumplen con esos requisitos. Algo que les lleva segundos versus el proceso tradicional en el cual tienen que filtrar los CVs uno por uno, lo cual les lleva horas de trabajo. En la etapa de la evaluación, algo que vamos a ver después, es el tema este de poder complementar la evaluación psicométrica, que suele ser descriptivo, con algo predictivo, ¿no? Permitiéndonos justamente predecir la probabilidad de que un candidato sea exitoso o no en determinada posición. Esto lo vamos a ver a continuación. Y pensemos en la etapa de las entrevistas, ¿no? Donde, por ejemplo, en una plataforma pudieran existir todos esos canales que usamos para contactar a los candidatos, sea mail, videollamada, chat, en una sola plataforma, de tal forma que el reclutador puede utilizar todas ellas desde la misma plataforma y realmente tener la trazabilidad y el seguimiento adecuado de todos sus candidatos. Y esto es solo para darles algunos ejemplos de cómo la tecnología y la inteligencia artificial puede ayudar a automatizar, la anterior, Julito, automatizar muchas de estas etapas, ¿no? que tienen una alta carga manual, y por otro lado también reducir la cantidad de etapas. Suele pasar que al aplicar tecnología e inteligencia artificial de manera temprana en el proceso, algunas de las actividades que se realizan después terminan siendo poco efectivas, por ejemplo el llamado telefónico. Se puede hacer una llamada telefónica mucho más corta e incluso eliminarla porque ya contamos con mucha de la información antes en el proceso. Pasamos a la siguiente. Y ahora les voy a hablar del segundo efecto que mencioné al principio, que es el impacto de los sesgos en el proceso de reclutamiento. Todos los seres humanos tenemos sesgos y estos intervienen en todas nuestras decisiones y en nuestra manera de actuar, ¿no? Existen sesgos más obvios, que son los de raza, de género, de clase, y después existen sesgos más sutiles, ¿no? Como puede ser aquel de evaluar a alguien positivamente porque no es familiar o es parecido a nosotros, ¿no? Esto hace que el proceso de reclutamiento muchas veces sea poco meritocrático, y lo cual impide que las organizaciones puedan tener el talento que realmente necesitan.
con inteligencia artificial, lo que esto nos permite es justamente reducir dramáticamente el efecto de estos sesgos. ¿Por qué? Porque nos permite predecir la probabilidad de éxito de un candidato en una determinada posición exclusivamente en base a su potencial. Entonces se reduce dramáticamente el efecto de estos sesgos que suelen afectar al candidato y también a la compañía porque impide traer el mejor talento que pudiera traer. Pasando al siguiente, en síntesis, no hay nada más potente que la combinación, digamos, del ser humano y la tecnología cuando es aplicado a lo más importante que tienen las organizaciones, que son las personas, ¿no? Un proceso con tecnología y data beneficia tanto a la compañía, como al reclutador, como al candidato. Beneficia a la compañía, porque como les mostré, permite agilizar un proceso de reclutamiento, lo cual reduce el tiempo de esfuerzo de selección. No solo eso, sino que nos permite mejorar el talento que se trae a la compañía, justamente pudiendo predecir qué candidatos tienen más y menor éxito en la posición. También es beneficioso para el reclutador, porque se reduce su trabajo manual y operativo, y esto le permite enfocarse en actividades de mayor valor agregado, lo cual aporta a su desarrollo profesional y mejora su calidad de vida. Y también beneficia al candidato, porque el proceso se vuelve mucho más ágil y corto, y entonces los candidatos aparte son evaluados solo en base a su potencial, lo cual reduce significativamente el impacto de sesgos que puede hacer el proceso muy subjetivo y poco meritocrático. Entonces, bueno, con esto culmino este tema y le doy paso a Juli para que siga con el siguiente. Perfecto. Gracias, Inés. Entonces, como Inés ya comentó, la tecnología tiene un poder enorme para mejorar el proceso en general del reclutamiento y selección. Ahorita, en lo que nos vamos a enfocar aún más, digamos, hacerle doble clic, es en la inteligencia artificial como tal. En la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje de máquina. Hago una pausa y les recuerdo que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat y al final los vamos a consultar. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Primero, antes de entender cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, tenemos que entender qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un área de las ciencias de la computación que básicamente le permite a las máquinas y o computadores pensar como humanos. Entonces, ¿qué significa esto? Porque es un concepto que es súper confuso a la primera. Básicamente, lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial significa que las máquinas son capaces de interpretar, procesar y aprender de data externa. Entonces, esta noción se basa en que los procesos de pensamiento de los humanos pueden ser replicados y mecanizados. La inteligencia artificial funciona al usar algo que se llaman algoritmos de aprendizaje de máquina o machine learning. Estos imitan funciones cognitivas de los humanos. Entonces, básicamente lo que estos algoritmos están haciendo es que estos van a ser capaces de predecir lo que un humano haría en una situación y después desarrollar una tarea específica según esa predicción en el momento que convenga. Esto resulta en que la inteligencia artificial puede desempeñar una variedad de procesos de pensamiento humanos como la solución de problemas, el razonamiento y hasta procesamiento del lenguaje, que es algo que vamos a ver ahorita. Pero entonces, como algo que puede parecer como tan abstracto a primera vista, ok, las máquinas pueden pensar como humanos en algunos conceptos, ¿cómo esto nos va a hacer relevante para el área de reclutamiento y selección del personal? Bueno, pues en los últimos años hemos visto un entusiasmo importantísimo en la incorporación de la inteligencia artificial en distintas partes del proceso de reclutamiento y selección. Algunos de ellos los mencionó bastante rápido Inés en lo que mencionó acerca de la tecnología, pero acá nos podemos adentrar mucho más en cómo estas herramientas de inteligencia artificial específicamente están ayudando. Entonces, para la etapa de adquisición de candidatos, lo que vemos es que la inteligencia artificial ha sido usada para atraer candidatos que tienen lo que dices buscar.
Entonces, hay herramientas que se enfocan en atraer candidatos que tienen lo que tú dices que quieres. Entonces, esto muchas veces está basado en descripción de responsabilidades, en la descripción del puesto o en habilidades que el mismo reclutador escoge. Entonces, esta inteligencia artificial lo que hace a través de los algoritmos es escanear distintas fuentes como bolsas de trabajo, redes sociales, y ver candidatos de procesos propios anteriores también. Una vez, digamos, hacen ese scan, te traen los que se consideran aptos según lo que el reclutador mismo, digamos, ha estipulado. En la etapa de screening, revisión y filtrado de postulaciones, hay dos ramas principales digamos, las herramientas de inteligencia artificial. Lo primero son herramientas descriptivas. Entonces, básicamente estas, valga la redundancia, describen a un candidato o según su perfil hacen, digamos, un resumen bastante sintetizado de las características principales de este candidato. Así entonces generan una descripción breve de las habilidades que más resaltan, así como de áreas de mejora del candidato. Lo segundo, que para mí es, digamos, lo más interesante, son las herramientas predictivas. Estas herramientas son poderosas ya que dentro del pool de candidatos que tienes, de nuevo, a través de bolsas de trabajo, redes sociales o tus mismos candidatos, estas recomiendan o destacan a quienes tienen un buen fit y por ello una alta probabilidad de éxito en el puesto o en la empresa. En la tercera etapa, que es, digamos, el contacto previo a entrevistas, hemos visto, digamos, el surgimiento de herramientas que te ayudan a agendar las entrevistas. Entonces, es básicamente automatizar procesos en los que te ayudan a identificar quiénes están dispuestos a las entrevistas, dispuestos a tener una entrevista contigo y agendarlos en un momento que más te convenga para ti. Digamos, en la última etapa de la entrevista, también hemos visto el surgimiento de herramientas que ayudan a precalificar las entrevistas, dado el lenguaje verbal y o corporal del candidato. Después, digamos, por último, a lo largo del proceso también hemos visto herramientas que te ayudan a responder preguntas o mantener un contacto fluido a través del proceso. Entonces, estos muchas veces se llaman chatbots, pero también hay otras herramientas que te ayudan a automatizar y también a aprender del mismo contacto con los candidatos para hasta sugerirle al reclutador de qué forma contactar y también el lenguaje que se debe usar con distintos tipos de candidatos. Ahora, les quiero dar, digamos, un ejemplo muchísimo más concreto para que se pueda, digamos, entender cómo en una etapa del proceso la inteligencia artificial puede, digamos, potenciar muchísimo el aprendizaje sobre el candidato y también el proceso en sí. Entonces, lo que vemos es que para ilustrar mejor la contribución, vamos a ver el ciclo completo de la inteligencia artificial, por ejemplo, como nosotros lo usamos, porque es como obviamente yo estoy más familiarizada. En el caso de nuestra tecnología, el foco central es predecir quiénes son aquellos candidatas y candidatos que tienen una alta probabilidad de éxito en el puesto. El éxito se puede definir muy diferente, depende de lo que más le importa a la empresa, al área de reclutamiento de selección y al área de operaciones. En nuestro caso, lo definimos como una persona que se va a quedar el tiempo suficiente en el puesto para empezar a contribuir de manera óptima. Todos sabemos que los empleados tienen una curva de aprendizaje, entonces nosotros consideramos que al predecir quiénes se van a quedar más tiempo en el puesto, no solamente van a contribuir a la productividad, sino también al mejoramiento de las operaciones. Entonces, lo que va a causar, esto va a causar impactos en la rotación, en la cultura organizacional y en la productividad, como ya mencioné. Entonces, para simplificar lo que pasa, ¿cómo se va a ver esto concretamente? Primero, el candidato va a postular mediante una prueba
Nuestra prueba, por ejemplo, evalúa aspectos cognitivos y socioemocionales que hemos detectado que son bastante importantes para el desempeño de un empleado en el ámbito laboral. Lo que va a pasar después es que los algoritmos entonces van a procesar esta postulación y van a generar una predicción de la probabilidad de éxito que esa persona, ese candidato con esa postulación, tiene en el puesto y empresa en la que está postulando. Entonces, la predicción le ayuda al reclutador a decidir a qué candidatos dedicarles más tiempo, ya sea para investigar más su perfil, para invitarlos a una entrevista o para contactarlos para hacer un follow-up de información. Con esta información extra, digamos esta predicción, el reclutador selecciona los candidatos que serán contratados y una vez contratados, la empresa nos va a proporcionar información de quienes fueron contratados y cesados. A esto nosotros le llamamos data de permanencia. Esta data es importantísima porque esto es lo que va a alimentar al algoritmo. El algoritmo aprende y mejora con la información para las próximas postulaciones o para los próximos procesos de selección. Entonces, si vemos esto, los algoritmos se alimentan de la misma data de permanencia, por lo que es mucho más objetivo y nos permite dar predicciones con base en data real, no en opiniones. Ahora, la clave entonces de este caso y de las herramientas de inteligencia artificial en el campo de reclutamiento y selección es liberar tiempo y energía de los reclutadores, lo que les va a permitir enfocarse en las partes del proceso más enriquecedoras y las interacciones que más importante, que por lo que hemos hablado también con los reclutadores son también lo que más les gusta del trabajo. Esto es importante porque muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial, en el ámbito laboral sobre todo, se tiene la preconcepción de que las personas están precavidas o miedosas de que ésta sea su enemiga o vaya a reemplazar al trabajador, en este caso al reclutador. Sin embargo, lo que la evidencia muestra es que un buen proceso de integración y de socialización lleva a que las personas entiendan que esta tecnología está ahí para ayudar en el proceso de decisión y como complementaria o como un catalizador de la experiencia y entendimiento del trabajo que solo un reclutador humano puede tener. Esto lo vemos en cifras como esta que nos muestra que el 65% de los empleados que está familiarizado con la inteligencia artificial se muestra optimista, entusiasta y agradecido de tener, como ellos mencionaron, un robot como colega. Y bueno, aparte de esto, viene el beneficio adicional para el candidato de que, aparte de la mejora de eficiencia en el proceso, también hay una reducción de sesgo, como ya lo mencionaba Inés, en el proceso de reclutamiento y selección. Y con eso le doy el paso ya a Inés para que hable de los beneficios. Perfecto, muchas gracias, Juli. Bueno, y voy a comenzar con el último tema que habla sobre cuáles son los beneficios del uso de inteligencia artificial, que ya nos hemos recorrido, pero cuál es el impacto de esto económicamente, ¿no? La disminución de costos y la rotación temprana. Entonces, los beneficios de un proceso con inteligencia artificial son básicamente dos, como hemos visto a lo largo de toda esta presentación. Por un lado, se mejora el talento que se incorpora a la compañía. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial permite predecir cuáles son los perfiles con más probabilidad de éxito en la posición, ¿no? Y entonces eso permite reducir la rotación temprana del personal. Por otro lado, como ya hemos visto, la inteligencia artificial permite agilizar el proceso de selección, lo cual reduce el tiempo y el esfuerzo de reclutamiento, justamente a partir de la automatización de ciertas actividades y también la eliminación de actividades redundantes. Tanto uno como el otro tiene un impacto económico muy significativo para la compañía, y eso es un poco lo que les voy a contar a continuación. Entonces, empezando con el primer punto, que es el de la rotación, imaginémonos primero un escenario en el cual un empleado no se va, ¿no? Que es lo que estoy ejemplificando en el gráfico de arriba, ¿no? Entonces, durante todo el tiempo que ese empleado está y no se va, genera un valor para la compañía. Ahora imaginémonos un escenario en el cual ese empleado se va. Durante el tiempo que ese puesto queda vacante y no es ocupado, todo ese valor que se generaba se deja de generar. No solo eso, sino que
cuando ese empleado es reemplazado, no se alcanza la misma productividad de un día para el otro, sino que le lleva un tiempo al nuevo empleado alcanzar la productividad que tenía el empleado anterior. Es decir, que durante el tiempo que el puesto está vacante, incluso una vez reemplazado, hay un valor que se pierde. Justamente si nosotros mejoramos el talento que traemos a la compañía, lo que reducimos es la rotación. Entonces, esto pasa cada vez menos veces. Entonces, el valor que se pierde es cada vez menor. Lo cual significa que aplicar inteligencia artificial genera un valor sobre no aplicarla, ¿no? Eso por un lado. Yendo al segundo tema, que es la siguiente, el tema del proceso de selección. Ya hemos visto cómo en un proceso tradicional empiezan los candidatos al principio, pasan por un proceso largo de muchas etapas y se llega a contratar a algunos al final. En un proceso con inteligencia artificial ocurren dos cosas. Por un lado, se puede filtrar de manera temprana y automática aquellos candidatos que tienen menor fit con la posición, es decir, que se evalúan menos candidatos porque puedo descartar de manera temprana y sin sesgos aquellos que tengan menor fit. Y además, como ya hemos visto, al automatizar las actividades y eliminar las redundantes, se transforma en un proceso más corto y ágil. Ambos efectos lo que logran es reducir el tiempo y esfuerzo de selección. Esto obviamente tiene un impacto directo en los costos de reclutamiento, ¿no? No solo eso, sino que si yo tardo menos en reemplazar un puesto, significa que, yendo al punto anterior, el tiempo en el cual ese valor se deja de generar también es menor, porque acorté el tiempo en el cual reemplazo a esa persona. ¿Sí? Entonces, en síntesis, la siguiente. La inteligencia artificial permite mejorar el talento que se incorpora y a la vez agilizar el proceso de selección. Ambos tienen un beneficio económico muy significativo para la compañía. Nosotros hemos visto ejemplos, incluso de clientes nuestros, donde la aplicación de inteligencia artificial ha logrado reducir la rotación temprana en hasta un 40%. Esto de agilizar el proceso de selección, reduciendo el tiempo y el esfuerzo de reclutamiento. También hemos visto ejemplos donde se ha reducido hasta un 50% el tiempo que lleva a llenar una vacante. Estos dos efectos tienen un impacto económico muy significativo para la compañía. ¿Por qué? Porque hay un valor generado, porque se genera una menor cantidad de ceses y un menor tiempo de vacancia, con lo cual esa pérdida de valor que se genera cuando un puesto está vacante o cuando alguien rota es menor. Y a la vez permite aminorar los costos de reclutamiento. Esto solo para mencionar el impacto económico, ¿no? Y hablar del impacto que tiene en una organización tener gente que rota menos, ¿no? Y el impacto obviamente en el clima laboral que eso genera. Todo esto si logramos aplicar la inteligencia artificial de manera temprana en el proceso de reclutamiento. Y bueno, y con eso concluyo con los temas, y antes de pasar a la sección de preguntas, quiero comentarles una sorpresa que tenemos para el webinar, que es básicamente que hoy van a tener la oportunidad de probar Quantum por 15 días gratis, y para poder hacerlo pueden usar este código QR, y si no les vamos a compartir el link para que puedan aplicar a un free trial. La verdad que los esperamos, estamos súper entusiasmados, y gracias a todos. Y creo que con esto pasamos a la sección Muy de bien, preguntas. Inés, así es. Así que si gustan, vamos viéndolas y revisando. Si ustedes también ven alguna que les llame la atención y quieran comentar, pues adelante con toda confianza. Vamos a empezar en el orden en que nos han venido llegando las preguntas. Brandon les pregunta, ¿qué tipo de datos se utilizan para escoger a la persona correcta? Perfecto, ahí si quieres, Inés, yo puedo empezar. Depende de nuevo de el tipo de inteligencia artificial, del tipo de herramienta que estés usando. Entonces, hemos visto en el mercado, en el análisis de mercado, que hay algunas herramientas que lo hacen con base en lo que el reclutador dice que necesita. Entonces, si, no sé, si por ejemplo,
necesitas un vendedor, el reclutador cree que necesita a alguien extrovertido. Entonces, eso es lo que la inteligencia artificial trata de extraer y traerte a candidatos extrovertidos, por ejemplo. Esto hemos visto que igual es bastante propenso a sesgo. Lo que nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos es que a través de, digamos, una revisión de literatura económica, hemos visto los factores más importantes para el éxito de un trabajador en funciones, sobre todo operativas, pero simplemente en el ámbito laboral. Con base en eso hacemos, digamos, el algoritmo base y después lo que hacemos es que conforme la empresa nos va compartiendo información, vamos extrayendo las distintas combinaciones digamos, datos que van a predecir un candidato con una alta probabilidad de éxito. Y eso depende bastante del puesto y de la empresa. Y esto, de nuevo, lo hacemos con base en un test que evalúa, digamos, habilidades cognitivas y socioemocionales. Muy bien. Una siguiente pregunta la hace Patricia Smith. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en detectar soft skills, entendiendo que pues en este caso se necesita más percepción, intuición, sensibilidad? Yo, si quieren, puedo contestar esa. Yo creo que lo que sostenemos nosotros es que no hay nada más potente, ¿no?, que la combinación de las dos cosas, la inteligencia artificial y el ser humano, ¿no? La inteligencia artificial no pretende reemplazar al ser humano, que justamente es súper valioso para esto que comenta Patricia. Pero sí creemos que una combinación en la cual la inteligencia artificial ayuda a filtrar y aparte predecir qué candidatos tienen mayor o menor éxito en la posición, justamente potencia la labor del reclutador para luego poder, en un número menor de candidatos, en una entrevista o en una videollamada, poder justamente evaluar estos soft skills, ¿no? Entonces, es la combinación de ambos lo que realmente resulta efectivo en un proceso de reclutamiento. Muchas gracias. Mira, Luz García nos plantea una situación. Comenta la importancia que tiene que las personas estén educadas en el mercado laboral, quizás en cuestiones de inteligencia artificial, que vayan sensibilizándose y cobrando conciencia de lo que signifique, para que puedan compartir experiencia y habilidades completas del filtrado inicial y así no perder lo que podría ser un buen fit. Les pregunta si se han enfrentado con este reto, un reto de, digámoslo entrecomillado, educación en el mercado laboral. Bien, ahí yo puedo intervenir. Creo que, Luz, muchas gracias por tu comentario. Creo que sí se ha presentado y se ha presentado, digamos, desde dos puntos de vista. Desde el reclutador o el usuario, no necesariamente tiene que ser el reclutador, y desde el candidato. Entonces, lo que vemos es que primero desde el punto de vista del candidato, a veces que los candidatos no están totalmente familiarizados con la inteligencia artificial, entran, digamos, con miedo a una evaluación, a un test, por ejemplo, porque creen que es una evaluación como cualquier otra, ¿no? Entonces, voy a hacer esta evaluación y voy o a pasar o a aprobar o a desaprobar. Y si desapruebo, ya estoy mal para todos no sé, las empresas que usen cierta herramienta, por ejemplo. Eh, entonces ahí lo que nosotros, como voy a hablar como a experiencia personal, lo que nosotros tratamos de hacer es tener bastante contacto con el candidato y decirle, no, esto no es una prueba que se aprueba o se desaprueba, esto es un test que nos ayuda a conocerte para después nosotros recomendarte trabajos que se ajustan a tu perfil, ¿no? Que es a veces una de las frustraciones de un proceso de búsqueda de empleo, que simplemente me llegan rechazos, pero no me llegan como, ok, si no es acá, ¿a dónde puedo ir, no? Entonces, digamos, esa falta de entendimiento de qué es lo que hace la inteligencia artificial puede hacer que el candidato se presente con miedo a un proceso que usa la inteligencia artificial y por lo tanto a veces no quieran ni siquiera presentarse.
perdiéndose un buen fit, ¿no? Y después del lado de los reclutadores o del usuario de una herramienta con inteligencia artificial, a veces lo que pasa es que también falta un poco de socialización de nuevo, qué hace un algoritmo, ¿no? Muchas veces por los sesgos mismos propios de, bueno, de todos nosotros, hay reclutadores que han mencionado, bueno, es que yo entrevisté a una persona que me parecía súper buena, era súper extrovertida, pero no parece como, esta inteligencia artificial no parece sugerírmela como buena. Y precisamente ahí, de nuevo, nosotros entramos a explicar mucho mejor, ¿no? Ok, es verdad y tu percepción es súper importante, pero si se complementa con esto, vemos que esta persona también tiene, por ejemplo, una alta probabilidad de irse en 2 semanas, porque vemos que es el patrón que se ha manifestado antes o lo vemos por otros patrones de comportamiento que pudimos detectar, ¿no? Entonces es eso, no sé si respondí bien a la pregunta, pero sí creo que sí se ha presentado ese reto. Gracias, Juliana. Ana María Morales pregunta acerca de la elaboración del algoritmo y cómo asegurar la calidad, si es en base a la descripción del puesto, y cómo, si me permites, Ana María, replantear un poco la segunda parte de tu pregunta, cómo asegurar que el algoritmo tiene la calidad que se requiere, cómo se asegura de ese proceso en el momento de diseño. Ok, yo puedo contar eso igual, Juli, si vos querés complementar. Pero sí, la elaboración del algoritmo es en base a la descripción del puesto, porque no todos los puestos son iguales y se necesita lo mismo, ¿no? Entonces no es lo mismo un empleado de atención al cliente que un vendedor, ¿no? Lo importante es que se cuente con una gran cantidad de data, que no necesariamente tiene que ser de la empresa en particular, sino data histórica de ese puesto, que justamente ayude a que esa predicción esté bien hecha. De igual manera, los algoritmos van aprendiendo y por eso es tan importante, es algo que nosotros les pedimos constantemente a nuestros clientes que nos retroalimenten la información, ¿no? Ya que un algoritmo nunca deja de aprender. Y entonces en base a esa información de qué empleados que recomendamos han sido, realmente se han quedado en el puesto o no, el algoritmo puede aprender y esa mejora en rotación ir potenciándose, ¿no? Muy bien. Gracias, Inés. Continuamos entonces. Iva pregunta si hay alguna posición específica ideal para utilizar la inteligencia artificial, alguna experiencia que se deba tener el puesto, o es igual para obreros, directivos, mandos medios, etcétera. Es pregunta de Iván. Bien, perfecto. Gracias, Iván. Nosotros creo que, a ver, voy a responder en dos partes. Primero, las herramientas de inteligencia artificial, lo que hemos visto en general en el mercado, es que se usan para distintos tipos de puestos y digamos, puestos con diferentes niveles también como de seniority. Entonces, uy, perdón, creo que se me fue el audio. Pero entonces, según el puesto que esté buscando la empresa, la inteligencia artificial va a ser algo diferente, ¿no? Y de nuevo va a generar predicciones dependiendo de lo que la empresa o el puesto demande. Lo que no voy a responder bastante como a nivel personal. Creo que en general, inteligencia artificial que le apueste al lado predictivo, eh, puede funcionar para cualquier tipo de puesto, pero se le puede sacar bastante más el jugo cuando se refiere a puestos más operativos. ¿Por qué? Porque son procesos que normalmente tienen un alto volumen de postulaciones y para el que estas recomendaciones pueden ser muchísimo más impactantes, porque sí, hay un funnel, digamos, un top of funnel muchísimo más grande y estas recomendaciones lo que les van a permitir de nuevo es a los reclutadores enfocar su atención en los perfiles que más van a resultar, digamos, fructíferos a largo y mediano plazo. Gracias, Juliana.
Cecilia Fontanot se refiere al tema de diversidad e inclusión. ¿Cómo se evita que la inteligencia artificial tenga algún sesgo, buscando siempre perfiles iguales? En fin, ¿qué nos pueden decir en cuanto a diversidad e inclusión en relación a la aplicación de inteligencia artificial para la atracción de talento? Bueno, justamente la inteligencia artificial permite reducir estos sesgos que suelen ocurrir porque se basa puramente en el potencial de la persona. Por ejemplo, solo para darles el ejemplo de Quantum, lo que hacemos es, les enviamos un test a los candidatos, ¿no?, que recoge habilidades cognitivas y socioemocionales. Habilidades cognitivas como pueden ser razonamiento lógico, el tema de memoria, habilidades socioemocionales como pueden ser la estabilidad emocional, la agradabilidad. Todo eso depende obviamente del puesto que se requiera. Pero puramente en base a las respuestas de ese test es que la inteligencia artificial, y en base a la data histórica que tiene de los casos de éxito en esa posición, es que la inteligencia artificial predice si un candidato tiene mayor o menor probabilidad de éxito en la posición, ¿no? Y justamente no se fija en si es mujer o varón, su clase, su raza y demás. Sí, y Entonces ahí, justamente por eso es que logra lo contrario. perfecto, y ahí como para complementar, algo que es bastante importante hacer hincapié es que no es que la inteligencia artificial, digamos, arme un perfil y según ese perfil solamente te va a recomendar gente con ese perfil, sino que uno de los, digamos, superpoderes de la inteligencia artificial es que identifica o sea, distintas combinaciones de características. Entonces, no es que solamente te vaya a recomendar a gente que es extrovertida y buena onda, sino que te va a decir, no, mira, gente con tal vez bajo nivel de extroversión, pero con alto nivel por ejemplo, conciencia para el trabajo o memoria de trabajo, va a ser bueno en tu puesto, así como alguien más que tiene un perfil bastante diferente, ¿no? O sea, no es un perfil como monolítico, sino es bastante flexible y eso también ayuda a reducir el sesgo más como sutil, como lo mencionaba Inés. Bueno, pues estamos llegando ya al tiempo de conclusión de nuestro webinar. Hay muchísimas preguntas y comentarios que les haremos llegar, Juliana e Inés, de modo que si pueden, ahí nos preparan algún documento con ideas generales de lo que nuestra audiencia ha estado planteándoles para poderlo tener también disponible para ellos. Y si también nos autorizan a tener una versión PDF en nuestra página para que pueda ser consultada por quienes atendieron nuestro webinar, pues se los vamos a agradecer. En el momento en que ustedes nos lo autoricen, lo subimos a nuestra página en la sección de webinars, ahí donde encuentran todos los materiales de los webinars que hemos tenido pues desde hace más de un año, así que ahí pueden consultarlo. Muchísimas gracias Quantum Talent, muchísimas gracias Juliana, Inés, por este partnership que es muy importante para nosotros. Como decía yo, en un tema muy actual, una gran utilidad y seguimos aprendiendo en el camino junto de expertos como ustedes en el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Y recuerden, todos los que están ahora conectados, antes de que se me vayan, inmediatamente terminando nuestra transmisión, entren a congresoamedir.com, regístrense, inscríbanse de una vez y ya estaremos listos para recibirlos 8, 9 y 10 de septiembre en el mejor evento de recursos humanos que hay en el año, el Congreso Internacional de AMEDIR en su edición 56, versión 100% digital. Gracias de nuevo, Quantum Talent, Inés, Juliana, Inés, y nos vemos en la próxima. Que tengan un buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.